Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Madrid proliferaron los llamados teatros circos, en los que se representaban multitud de espectáculos de enorme variedad, desde obritas de teatro breves, bajo el conocido formato de teatro por horas, hasta géneros líricos como la zarzuela o la ópera, incluyendo asimismo espectáculos circenses o bailes de beneficencia. El Teatro del Príncipe Alfonso fue uno de esos lugares de reunión al que acudía el todo Madrid de la época. Estuvo ubicado en el Paseo de Recoletos, a la altura del actual número 33, entre la calle Bárbara de Braganza, que por aquel entonces se llamaba la Costanilla de la Veterinaria, y la Plaza de Colón, muy cerca del antiguo Circo Price, con el que no hay que confundirlo. El del Príncipe Alfonso estuvo considerado entre los años 60 y 90 del siglo XIX como el mejor teatro de primavera y verano que tuvo Madrid. Su construcción data de 1862 y se realizó sobre unos terrenos que pertenecieron a las Salesas Reales y que durante la primera mitad del siglo XIX tenían fama de ser un lugar tenebroso y propenso a malos encuentros, asaltos y tropelías. Para diseñar el proyecto del nuevo Coliseo, se tomó como modelo el Teatro Circo de Invierno de París. Su construcción la financia el empresario Simón de las Rivas, que no repara en gastos para hacer del madrileño un teatro más grande y más lujoso que el parisino que le había inspirado. Su autor fue el arquitecto José María Guallart, que ya había cosechado muy buenas críticas a su anterior proyecto del Teatro de la Zarzuela, realizado apenas unos 7 años antes. El Teatro del Príncipe Alfonso se inaugura el 7 de mayo de 1863 y debe su nombre al que en esos momentos es príncipe de Asturias, el futuro rey Alfonso XII. Se estrena con un espectáculo ecuestre, gimnástico, acrobático y cómico al más puro estilo del circo tradicional. La atracción suprema de aquella noche fue la del trapecista francés Jules Léotard, muy famoso en la época y que había hecho popular un novedoso y cómodo atuendo que consistía en un maillot y unos pantalones ajustados al cuerpo, que le permitían tener gran agilidad en los movimientos. Estos pantalones tan ceñidos se empezaron a conocer por el nombre de su portador, los famosos pantalones leotardos. En los primeros años de su existencia, el Teatro del Príncipe Alfonso se dedica casi exclusivamente a las representaciones circenses, pero desde 1865 se amplían sus espectáculos y se alterna el uso del recinto como circo con el uso como sala de conciertos o teatro. El espaldarazo definitivo al Coliseo llega cuando se funda en 1866 la Sociedad de Conciertos de Madrid, que estableció su sede en este lugar. La Sociedad de Conciertos estuvo dirigida por el músico Barbieri y en su representación inaugural en este teatro sonó por primera vez en toda España la Séptima Sinfonía de Beethoven, pieza que había sido compuesta más de 50 años antes. Sin embargo, el compositor alemán era un gran desconocido para el público español y fue muy poco escuchado en esos tiempos en nuestro país. Barbieri quiso, en este concierto inaugural, reivindicar y dar a conocer a Beethoven en la importancia que sin duda tenía. Pero continuemos con la historia de este teatro. En 1870 se realiza una gran reforma de su interior, retirando la pista de circo estable que hacía muy difícil adaptarla a otro tipo de espectáculos y construyendo un escenario, bambalinas y un gran almacén donde guardar trajes y escenografías. Terminadas las obras, en junio de ese mismo año se reinaugura el Coliseo, que a partir de entonces, ya con la familia real en el exilio, pierde el nombre de Príncipe Alfonso y pasará oficialmente a llamarse Teatro y Circo de Madrid, aunque a pesar de sus diferentes nomenclaturas, en la capital siempre se le conoció por su denominación popular, el Circo de Rivas, recordando al empresario que lo mandó levantar. En las décadas de los 70 y 80 fue el teatro de moda de la ciudad, y en su lista de abonados figuraban los nombres socialmente más reconocidos de la capital, que acudían a disfrutar de los espectáculos y, sobre todo, a dejarse ver en ese Madrid de las apariencias del último tercio del siglo XIX. Además, en aquellos tiempos, el Teatro del Príncipe Alfonso fue un crisol donde durante un mes podía sonar un concierto de una prestigiosa orquesta europea o representarse una elegante ópera italiana,
y el mes siguiente celebrarse un espectáculo de trapecistas o prestidigitación, sin olvidar, como vemos en el grabado, la actuación de la tuna o los bailes de beneficencia a los que acudían gentes de diferente condición y clase social. Las entradas y abonos se adquirían en la contaduría del teatro, que se encontraba en la lejana plaza de Santa Ana, y allí, durante las semanas previas a la apertura de la temporada, se formaban interminables colas para conseguir localidades antes de que se completara el aforo. Durante estos años se llegaron a representar óperas italianas memorables como Rigoletto o La Favorita, y también ballets clásicos, de los cuales el que sin duda quedó para todos en el recuerdo fue El Descendiente de Barba Azul, en 1873, para el cual se estrenaron decorados realizados y traídos expresamente desde Londres, y unos 400 trajes y vestidos diseñados en París. Este dispendio de dinero por parte de los empresarios hizo que por primera vez se tuvieran que subir el precio de las localidades, llegando a cobrarse hasta 60 reales por los palcos. Sobre este ballet hay una referencia en la literatura de Juan Valera, cuando en su obra Las ilusiones del doctor Faustino nos dice: «Donde más gozó fue en los toros y en los bailes del teatro de Rivas, viendo El Descendiente de Barba Azul y Brahma, aquellas niñas tan ligeras y tan ligeramente vestidas, la luz de la bengala, la bajada de Barba Azul del castillo con toda su comitiva, los quitasoles y el dragón chinesco le tenían maravillado». Este fragmento nos da una idea de aquel despliegue de medios que en la época asombró a todo Madrid. En 1875, el teatro lo arrendó el empresario y actor Francisco Arderius, muy conocido por poner en marcha los bufos madrileños, género de estilo mixto, satírico y musical, inspirado por las operetas parisinas de Offenbach. Pero Arderius también quiso elevar el tono del Coliseo, suprimiendo definitivamente los espectáculos circenses y sustituyéndolos por una mayor presencia del género que en esos momentos empezaba a estar en boga, la zarzuela, llegando a estrenarse allí algunas de las más populares del momento, como fue por ejemplo Los sobrinos del Capitán Grant. También este coliseo sucumbió a la emergente moda del teatro por horas, formato muy parecido a lo que luego en el siglo XX se conoció como la sesión continua de cine. El teatro por horas consistía en programar varias obritas de 1 hora de duración, cada una de ellas, donde se pretendía aunar entretenimiento y calidad, no siempre consiguiéndolo, sobre todo esto último. Entrando ya en la década de los 80, comienza el declive de este teatro. Y precisamente es un trágico suceso el que marca el principio del fin. Tal y como nos cuentan los periódicos del momento, el domingo 4 de abril de 1880, 1 hora antes de que comenzara la función prevista para aquel día, un hombre de aspecto modesto y desaliñado se coló en el teatro por la puerta de artistas. La portera de la finca, al verlo, le preguntó quién era y qué hacía allí. El hombre no respondió. Se limitó a subir al taller de carpintería que estaba en la planta superior del teatro y se hizo con un hacha. La mujer asustada llamó al portero del edificio colindante, que cogió un palo y fue al encuentro del intruso. El resultado lo podemos imaginar. El desconocido asestó nada menos que 9 hachazos al conserje, matándolo lógicamente en el acto. Para poder detener al criminal se avisó al cercano Ministerio de la Guerra en la plaza de Cibeles, de donde salió inmediatamente un piquete de soldados para poder reducir al desconocido, que se había atrincherado en el taller de carpintería utilizando varios bancos de trabajo como parapeto. Los soldados intentaron amedrentarle con amenazas y disparos al aire, pero el criminal, mostrando cada vez una actitud más violenta y haciendo ademán de lanzarse a herir a algunos de ellos, fue definitivamente muerto por uno de los militares. De este suceso, lo que sorprendió más a la prensa, que lo relata de manera muy precisa, fue cómo, una vez terminado todo, no se suspendió el concierto que había previsto para tan solo unos minutos después. Cosa insólita, más aún cuando la mayoría de los músicos que ya estaban en el teatro al ocurrir el suceso habían presenciado aquella terrible y dramática escena que sin duda tuvo que afectarles en su ánimo. Durante estos años 80 el teatro va decayendo poco a poco.
cambia habitualmente de propietarios y empresarios, y esto hace que no lleguen a completar muchas temporadas y que permanezca largos periodos cerrado. A esta circunstancia hay que añadirle también que las obras programadas no tienen ni mucho menos el éxito que tuvieron las de los años anteriores, y provoca que vaya perdiendo abonados, mientras otros coliseos crecen en fama y prestigio, como el famoso Apolo o el de la Comedia. Su última temporada será la de 1897, siendo uno de sus últimos conciertos el que el violinista Pablo Sarasate dio en beneficio de los héroes de la Guerra de Cuba. El Teatro del Príncipe Alfonso, que fue el lugar de moda en Madrid durante los años 60 y 70 del siglo XIX, cerró y fue finalmente demolido en 1898.